Y ahora la gran pregunta, ¿la Tierra se mueve? Pues curiosamente, también los griegos fueron los primeros que se aventuraron a esta hipótesis, de que efectivamente era la Tierra la que se movía. Los griegos ya hemos visto que tenían muy claro que la Tierra era el centro del universo y era todo lo demás lo que se movía, pero había alguno que se aventuraba a hipótesis realmente increíbles, ¿no? Y en concreto Aristarco de Samos. Aristarco de Samos propone que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y los planetas las que giran alrededor del Sol. Y de hecho esto lo recoge Arquímedes en una carta que manda al rey Gelón y que está explicado aquí en pantalla, ¿no? De alguna manera en esa carta, es una carta histórica del siglo III a.C., en el que explica Arquímedes al rey Gelón que hay un astrónomo que está proponiendo que el centro del universo no es la Tierra sino el Sol y que todo gira alrededor del Sol. Obviamente esto no triunfó, creaba muchísimos problemas de todo tipo. Vamos a ver algunos de los problemas que crea esa hipótesis. Y por supuesto, bueno, pues la civilización griega ni ninguna civilización del mundo estaba preparada para intentar resolver los problemas que esa hipótesis creaba. Y veamos qué problemas tiene. El primer problema claro es, si la Tierra da una vuelta alrededor de sí misma en 24 horas, y el radio de la Tierra, que eso sí que lo conocíamos, es de 6.300 kilómetros, entonces, haciendo un sencillo cálculo, podemos demostrar con facilidad que la velocidad a la que en realidad nos movemos cuando la Tierra gira alrededor de sí misma, simplemente por el giro alrededor de sí misma, la velocidad a la que ahora mismo yo me estoy moviendo es de 1.648 kilómetros por hora hacia el este. 1.648 kilómetros por hora. Los griegos, cuando iban a 50 kilómetros por hora encima de un caballo, lo notaban y mucho. Y entonces, bueno, pues los grandes sabios griegos dicen, pero ¿cómo vamos a movernos a 1.648 kilómetros por hora y que aquí nadie note nada? De hecho, los pájaros se quedarían súper retrasados en el oeste. Cuando ascienden el vuelo, se quedarían súper retrasados. Bueno, pues eso es un problema científico que realmente nadie supo resolver. El siguiente problema es un problema más de mentalidad. Es decir, oye, espera, es que si la Tierra es la que se mueve, si la Tierra es una roca que gira alrededor del Sol, igual que giran los planetas, que supuestamente también son otras rocas, entonces, ¿en qué lugar deja al hombre esta situación? Porque claro, entonces ya el Sol, que es una estrella más, hay otras infinitas estrellas por ahí, también con otros planetas, y quizá también con otros habitantes. ¿Y eso en qué situación deja al hombre? ¿Deja al hombre como una especie de animal exiliado dentro de una roca que gira loca alrededor de una estrella? Eso, para la mentalidad griega y por supuesto para la mentalidad medieval, era absolutamente imposible de aceptar, ¿no? Por la situación en la que dejaba al hombre, que dejaba de ser el centro del universo. Así que, descartado. Pero sobre todo, imaginemos que realmente alguien está convencido de que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. ¿Cómo demostrarlo? Y ese problema, el problema de poder realmente demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, no se resolvió hasta 1851, que lo resolvió Foucault, ya veremos cómo. Pero hasta 1851 no hubo una demostración fehaciente de que la Tierra es la que realmente se mueve, y no el Sol y los demás planetas. Bueno, pues la propuesta que hizo Copérnico, aquí está. Esta es la imagen real, el gráfico real que hay en el libro original, escrito por Copérnico, en el que él plantea, ya ahí vemos cómo plantea que son los planetas, entre ellos la Tierra, los que giran alrededor del Sol, los coloca él en su orden correcto, y además se ve cómo la Luna gira alrededor de la Tierra. ¿Veis ese circulito en el que la Luna gira alrededor de la Tierra, los planetas giran alrededor del Sol, todo con circunferencias? Por supuesto tiene que ser el elemento más perfecto, y el elemento más perfecto es la circunferencia, así que con circunferencias intento explicar los movimientos que nosotros percibimos en las estrellas fijas, que es la esfera final, la esfera última, y los movimientos que percibimos en los planetas. Le dio una velocidad a cada uno de esos planetas para intentar entender por qué se producían esos movimientos. Bueno, pues evidentemente Copérnico se encontró con los mismos problemas que hemos dicho antes y no supo resolver ninguno de los tres. Él proponía una hipótesis, pero no sabía
consideraba esta hipótesis al final porque era la situación más lógica y más sencilla, que él consideraba que era más sencilla. Por entonces ya antes había pasado Guillermo de Ockham, un filósofo, que había propuesto la navaja de Ockham. La navaja de Ockham no es más que una tesis filosófica que dice que ante dos propuestas, la más sencilla y elegante es la más probable de ser verdad. Y Copérnico consideraba que esta propuesta era mucho más sencilla y desde luego muchísimo más elegante que todas las bóvedas celestes moviéndose para un lado y para otro que proponía Ptolomeo y que seguía triunfando su sistema desde el siglo II hasta el siglo XVI. Bien, pues Copérnico no triunfó. Copérnico no supo resolver ninguno de esos tres problemas que hemos dicho: el problema de la mentalidad, el problema de la demostración, el problema de que nos movemos a 1648 km por hora. Galileo Galilei fue el primero que realmente empezó a intentar resolver esos problemas. Creyó en el sistema copernicano y escribió un libro que es una de las grandes obras de la literatura universal y desde luego una de las principales de la literatura científica universal, que se llama Los dos grandes sistemas del mundo, el ptolemaico y el copernicano. El ptolemaico es el de Ptolomeo, el copernicano es el de Copérnico. Bien, él plantea ambas hipótesis todo el rato y las va comparando y él va demostrando o intentando demostrar que es la copernicana la que tiene razón. Pero lo interesante es que Galileo tuvo a su favor que era un gran sabio de la época. Los grandes sabios de la época no solo dominaban una disciplina, dominaban muchísimas disciplinas. Él en concreto era un gran científico de la óptica. Él conocía la geometría y la óptica. Y con la óptica y con sus conocimientos ópticos creó el primer telescopio de la historia de la humanidad. Y por tanto fue él el primero que pudo observar el firmamento con un telescopio. Y detectó cosas que realmente fueron clave en sus propuestas. Esas son las vistas que Galileo pudo ver. Y cada uno de nosotros hoy, con un telescopio de menos de 100 euros, es capaz de ver cosas mucho más nítidas y mejores que las que vio Galileo. Así que os animo a ello. Veremos también cómo podemos hacerlo. Pero vamos, el caso es que estas son las vistas que vio. Las pongo ahí más o menos tal y como se ven en el telescopio. Se ve la luna, se ve espectacular, se ven con los cráteres. Y eso lo que demostraba es que los cuerpos celestes no son perfectos. Primer tortazo a Aristóteles. Los cuerpos celestes no son perfectos. Tienen cráteres, tienen granos, tienen tortazos. Esos cráteres de la luna están formados por meteoritos. Segundo aspecto. No sé si se ve bien, ahí hay unos puntitos blancos alrededor de una de las esferas, que es Júpiter, y esos puntitos blancos que están todos alineados, en realidad son satélites. Él vio que esos puntitos a veces están a la derecha, este es Júpiter, a veces están a la derecha, luego se iban acercando, luego se iban hacia la izquierda, luego volvían a acercarse, y luego volvían a la derecha. Y así los 4 o 5 que se veían desde donde estaba Galileo. En realidad tiene más. Bien, pues esos satélites lo que estaban demostrando al final, esos movimientos, es que estaban girando alrededor de Júpiter. Eso era un indicio, no una demostración, pero un indicio muy interesante de que era muy probable que también los planetas giraran alrededor del Sol. Venus tenía fases, igual que la Luna. Ahí vemos el planeta Venus, que se ve muy pequeñín en el telescopio, pero se ven perfectamente las fases. Esas fases también estaban demostrando que Venus en realidad estaba girando alrededor del Sol, de tal manera que unas veces le va de una manera y otras veces le da el Sol de otra. Por eso tiene fases. El Sol, fue capaz de ver Galileo el Sol con manchas solares. Esas manchas solares no solo interesantes porque demostraban también de nuevo que no es un ser perfecto el Sol, no es un cuerpo perfecto, es un cuerpo con defectos, tiene sus manchas. Pero además, esas manchas también se movían y giraban alrededor del Sol. Es decir, a veces ellos se movían de izquierda a derecha, desaparecían por detrás y luego volvían a aparecer al cabo de un tiempo las mismas manchas y volvían a irse de izquierda a derecha, con lo cual claramente estaban girando alrededor del Sol. Otro indicio de que es muy posible que fuera que la Tierra también girara alrededor de sí misma y que la Tierra giraba alrededor del Sol como giraban los satélites alrededor de Júpiter. Así que Galileo tenía muchos más indicios para intentar demostrar el sistema copernicano, pero eran solo indicios, no había ninguna demostración todavía de que la Tierra era la que giraba. Uno de los problemas principales era el tema de la velocidad. Nosotros nos movemos a 1648 km por hora. ¿Por qué los pájaros no se quedan atrás? Bien, esto lo resolvió Galileo explicando de manera primitiva la ley de inercia. Intentó explicar la inercia. Él explicó esto de la siguiente manera. Cuando tú vas en un barco y va el barco moviéndose a toda pastilla, 60 km por hora, 70 km por hora, y te subes a lo alto del palo mayor,
y desde el palo mayor tiras una pelota de acero, esa pelota de acero, a pesar de que el barco se mueve a toda pastilla, a 70 km por hora, la pelota de acero cae justo en la base del palo. ¿Cómo lo explicaba Galileo? Galileo lo que explicaba es, cuando yo llevo la pelota de acero en la mano y estoy encima del palo mayor, como yo me muevo a esa velocidad y el barco se mueve a esa velocidad, también se está moviendo la pelota a esa velocidad. De tal manera que cuando yo la suelto, es como si la hubiera tirado a esa velocidad hacia allá. Con lo cual, va a caer justo en la base del palo, porque el palo se mueve a esa velocidad, la pelota la ha tirado hacia esa velocidad, y por tanto la pelota se va a caer hacia abajo porque la Tierra le atrae, pero sobre todo va a mantener ella lo que ellos llaman su impulso. Así que, lo que dice Galileo es, cuando el ave inicia el vuelo, el ave se está moviendo a 1648 km por hora y la Tierra la ha empujado a 1648 km por hora. De tal manera que cuando inicia el vuelo se está moviendo ya a 1648 km por hora y el aire que está encima de la Tierra también se está moviendo a 1648 km por hora y todo se está moviendo a 1648 km por hora. De tal manera que no hay rozamiento, de tal manera que queda explicado por qué los pájaros ni se quedan hacia el oeste ni se quedan hacia el este y son capaces de moverse hacia cualquier lado simplemente manteniendo su inercia. Y todo mantiene su inercia. De tal manera que yo ahora me estoy moviendo a 1648 km por hora, pero todo también se mueve a esa misma velocidad. Bien, queda explicado uno de los problemas, pero el segundo problema, que es el de la mentalidad, el de intentar explicar, sobre todo a quien mandaba culturalmente en aquella época, que era la Iglesia, intentar explicar a la Iglesia que nosotros, los hombres, estábamos en una roca que giraba alrededor de sí misma y giraba casi loca alrededor del Sol, eso fue mucho más difícil de explicar. Se las vio con el Tribunal de la Inquisición y tuvo que decir que la Tierra no se mueve, aunque la leyenda dice que dijo, y sin embargo se mueve. Solo hablo de las teorías de Copérnico como una hipótesis, y ya es hora de que empecemos a cuestionar las teorías de Ptolomeo que tienen 1000 años de antigüedad. ¿No debería avanzar la humanidad? Tal vez, pero respetando siempre la fe y las sagradas escrituras. Nuestro rebaño de fieles son en su mayoría personas sencillas. No alteremos sus lugares comunes, el cielo, el sol, la tierra. Yo soy un científico, padre, y solo revelo mis puntos de vista y lo que he experimentado yo mismo. ¿Dónde está la prueba de lo que dices, Galileo Galilei? Tú dices que la Tierra se mueve sobre su eje cada 24 horas. Si eso fuera cierto, ¿no lo notaríamos? Dices que solo los mares se ven afectados por esa velocidad increíble. Pero nuestros edificios se caerían, la vida en la Tierra sería imposible. Otro de los problemas también que le quedaban por resolver a Galileo era, vale, pero si todo esto es así, ¿por qué la Luna no cae sobre la Tierra? Y Galileo, y que luego explicó bien Newton, dijo, la Luna cae, pero cae elegantemente. Es decir, está cayendo todo el rato alrededor de la Tierra, pero cae formando un círculo, porque llevaba ya la Luna su velocidad de inercia desde el principio, y esa velocidad de inercia le hace que mantenga su velocidad, pero a la vez vaya cayendo, y eso le hace crear una curva que es casi una circunferencia alrededor de la Tierra. Luego lo veremos más fácil.